Bien, en esta sesión, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en la página 68, el numeral 1, y luego vamos a pasar a realizar los ejercicios siguientes. Dice, dibuja un ángulo en cada una de las figuras, escribe los elementos que lo componen y luego escribe cómo se simboliza. Pues simplemente sería determinar en cada figura, ¿cierto?, donde hay algún triángulo. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar que aquí en el techo de esta casa, perdón un momento, aquí hay un triángulo, perdón, un ángulo. Entonces ya dibujé un ángulo en el techo de la casa. Ahora escribo los elementos que lo componen. Pues voy a escribir, por ejemplo, la letra A, la letra B y la letra C. Teniendo en cuenta que el punto donde se unen se llama vértice y esa letra va a quedar en el medio de las dos anteriores. Entonces, en este caso, el ángulo es el ángulo ABC. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en esta tablet, en la figura de la tablet que hay aquí en la pantalla, yo voy a colocar este ángulo aquí. Y con este ángulo voy a colocar las letras X, Y, Z. Entonces voy a decir que este es el ángulo X, Y, Z. Entonces de esa forma sería como tendríamos esta opción allí. Discúlpeme un momento, la señorita Alejandra Galvis, ¿qué pregunta tiene? ¿Más durito? Sí, ¿qué pasa cuando es recto? No, es lo mismo, Alejandra. Cuando hay un ángulo recto, lo que pasa es que en estas figuras que vemos aquí no hay ángulos rectos en este momento. Sí, pero miremos el siguiente ejemplo. Acá simplemente nos decían que dibujáramos un ángulo en alguna parte de la figura que encontramos y que le diéramos los nombres de los elementos. Miremos el segundo ejemplo, a ver. Dejemos las preguntas por favor para después del video. Gracias. Bajemos la manito. Bien, gracias. Bien, en el ejercicio 2 entonces dice, escribe los elementos de cada ángulo, lado inicial, lado final y vértice. Recordemos que los lados son las semirrectas que forman el ángulo. Entonces, por ejemplo, en el numeral A, aquí hay dos semirrectas, miren, dos semirrectas. Entonces yo voy a decir que este punto que está aquí en el centro, es decir, perdón, en el punto de unión en esta esquina, ese va a ser mi vértice. Y este vértice lo voy a llamar M. Y voy a decir que esta semirrecta de acá va a ser el lado inicial y se va a llamar P. Esta la voy a llamar P. Y esta semirrecta de acá la voy a llamar Q. Entonces, yo puedo decir que ese de aquí es el lado inicial y este es el lado final. Y además debo decir, para complementar la idea, de que este ángulo se llama QMP. QMP. O también yo podría decir que este es lo mismo decir que es el ángulo PMQ. Lo importante es que la M quede en el medio porque es el vértice. Lo mismo acá. Entonces aquí vamos a colocar F. A esta semirrecta la voy a llamar F. A este punto central, que es el vértice, lo voy a llamar G. Y a esta la voy a llamar H. Yo puedo realmente utilizar las letras que yo quiera, muchachos. Entonces, en este caso, voy a colocar que este es el lado inicial y que este es el lado final. Usted ya puede ir resolviéndolo también ahí en su libro, su lado final. Entonces aquí tenemos que está el ángulo HMP.
o FGH o HGF. HGF. ¿Qué es lo realmente importante? Espere para no confundirnos que esto sea como una A. Esta es la letra H. Mire, ¿qué es lo importante? Definir que el vértice es el punto central, que es la G. Lo mismo acá. Entonces vamos a colocarle los puntos y luego las letras. Por ejemplo, yo voy a decir que esta es la X, que esta es la Y y que esta es la Z. ¿Sí? Voy a decir que, voy a abreviar, que este lado es el lado inicial y que este lado de acá es el lado final. Y el ángulo se llama ZYX. ZYX. Lo importante es que el vértice quede en el centro. Finalmente también puedo definir aquí unos puntos, mire. Yo voy a decir que este sería la W, X y Y. A este le voy a colocar lado inicial y este es el lado final. Listo. Entonces, en este sentido, le pido el favor a Alice y a Dana que bajen la mano, que ahorita que grabemos el video, les doy la palabra. Entonces, si este es el lado inicial, entonces este ángulo se va a llamar W, X y Y. W, X y Y, siendo este el vértice. Pasamos al tercero. El tercer ejemplo nos dice, forma un ángulo con cada semirrecta, luego nombra el vértice. Eso es supremamente fácil, porque aquí ya nos están dando una semirrecta, mire. ¿Qué nos hace falta? Trazar otra línea. Esta es una respuesta libre. ¿Por qué una respuesta libre? Porque un chico puede hacer una línea aquí y decirme que esta es la otra semirrecta. Mire, decir que este es el vértice. Entonces el vértice lo voy a llamar O. Luego una niña puede decir, profe, yo quiero que la línea de este sea hacia abajo. Entonces yo voy a decir que esta es una semirrecta, pero me está diciendo que nombre el vértice. Y entonces el vértice es este de aquí y yo le voy a dar la letra M. Y libremente otro estudiante me puede decir, profe, yo quiero hacer una línea hacia arriba, aquí. Y me armó la semirrecta. Esta es la otra semirrecta y este es el punto vértice. Y a este le dio el nombre L y ya quedó. En este tercer punto solamente era formar un ángulo y nombrarlo con el vértice. Ahora voy a hacer algo. Me voy a atrever a hacer algo y es, en este último voy a borrar. Es decir, pensemos que el estudiante ya lo hizo hacia arriba, pero hay otro estudiante que quiere hacer otra figura. Entonces simplemente no la hizo así, sino que él dibujó la línea hacia abajo, así. Y le colocó otro nombre. Yo lo borré no porque haya quedado malo, sino porque puede haber sido otra forma. Entonces aquí el caballero le dio la letra G, el estudiante o la estudiante, y se armó otro ángulo, muchachos. ¿Listo? Entonces, en este sentido, el vértice de cada una de las figuras que acabamos de armar serían el vértice O, el vértice M y el vértice G. Bien, pasando al número 4, nos dice, ubica las letras que corresponden en cada ángulo. Eso es supremamente sencillo también. Mire que aquí ya me está diciendo los nombres de las letras. Mire, los nombres de los elementos. Entonces yo debo aquí nombrar A, B, C. ¿Cuál es la clave? Que la letra del medio la voy a ubicar de primerita. Y es el vértice, es el punto. Es la B. Y luego ya libremente yo puedo decir que esta es la A y que esta es la B. Lo mismo acá. ¿Cuál de estas letras Q, R, S es el vértice? ¿Cuál es el punto central? Si pensaste que era la R, correcto. Entonces marcamos aquí primero que todo la R y luego yo marco los otros dos puntos y digo que esta puede ser la Q y esta puede ser la S. Lo importante es que la R quede en el medio. Ahora, alguien hacía una pregunta ahora, ¿y qué pasa con un ángulo recto? Pues este es un ángulo recto, muchachos. La única diferencia que podemos hacer en un ángulo recto es
que no vamos a armar un arco como ese que está aquí, sino que podemos armar es como una especie de cuadrado, indicando que eso que está aquí adentro es un ángulo recto. ¿Listo? Entonces que quede como un cuadradito, es decir, que quede lo mejor definido posible, así, un cuadradito. Miremos este. Me está diciendo que el punto medio es la N, entonces la N es en el vértice, va aquí. Luego yo puedo decir que esta es la M y esta es la O. Pasemos a este, JKL, punto central, importante, vértice, la K. Luego aquí coloco la J y luego aquí coloco la L. Sigamos. Mire que aquí solamente nos dieron, por ejemplo, interesante este punto porque solamente nos dieron una línea. Nos dieron una línea, una semirrecta, mire. Pero como la semirrecta ya está marcada, mire, quiere decir que aquí o hago otra línea para armar un ángulo, ¿cierto? O simplemente este se llama, porque ya lo vamos a ver ahora en la clasificación de los ángulos. Esta línea, mire, tiene un inicio aquí y tiene un final acá. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, en esta figurita, voy a colocar la X. En esta voy a colocar la Z. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con la Y? ¿Dónde va la Y? Porque aquí yo no veo que haya letra Y. No veo que haya letra Y. Entonces, mire, adelantándome un poquito la explicación, miren esta figura. Miren esta figura. Y tiene el punto en la parte central. Entonces lo que podríamos hacer aquí es pensar que la Y va aquí en el medio. Esta es la Y. Y el ángulo que está aquí, miren, que ya lo vamos a ver también, es un ángulo que se llama ángulo llano. Y el ángulo llano mide media circunferencia. Mire que usted aquí ve medio círculo. Y el ángulo llano siempre va a medir 180 grados. Es decir, que el ángulo llano está formado por dos de estos. Este mide 90, mire. Ojo, que este ángulo de aquí, también para adelantarme un poquito, se llama ángulo recto. Y el ángulo recto mide 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos un ángulo llano. Y finalmente podemos terminar con este que sería, aquí ya se ve claramente la U. Entonces nos está diciendo que este vértice de aquí es la U. Y aquí va la T y aquí va la V. Y ese sería el otro ángulo que ya se está formando, que es ángulo TUV. ¿Listo? Entonces con esto estamos terminando el numeral 4 de la página 69. Nos queda pendiente entonces el numeral 5, que lo vamos a resolver ahora en el siguiente video.